filosofía, sus reflexiones, pero también una forma como estos pensadores, filósofos de la historia nos han ayudado a pensar nuestro presente, un presente con muchas dificultades y también con muchas contradicciones ideológicas. Soy el filósofo mexicano José Cruz y ahora estamos ya lo que se va a llamar la filosofía del siglo XIII, la alta escolástica, recordando que la palabra escolástica viene del latín scholasticus, que significa eruditos, estudiosos. Vamos a entrar ya con la filosofía por el cual, a través de la misma fe, a través de la academia, a través de estas órdenes religiosas, se fue fundamentando un tipo de reflexiones, recordando y haciendo un poco de reminiscencia platónica. Avicenna y Averroes fueron los grandes que realizaron la síntesis del propio Aristóteles. Toda esa síntesis, esos estudios, esa academia, esa educación, llegó a las universidades de París a partir del siglo XIII de nuestra era, y claro está que existía mucho recelo, rechazo sobre la propia filosofía de Aristóteles. Van a surgir grandes pensadores en esta época de oro de la escolástica que nos van a ayudar para ir reflexionando sobre todo el punto de vista del filosofar, que es lo que estamos haciendo por este medio. Bien, vamos a ver ya un personaje ilustre, un personaje que conoció a uno de los grandes llamado Santo Tomás de Aquino. Este fue su maestro llamado San Alberto Magno. Precisamente el tema de hoy se llama así, San Alberto Magno, la persona, la obra y el programa de investigación. Entremos ya en materia. Alberto Magno había nacido en 1206 en Laungin, Suabia, pero abandonó Alemania para estudiar artes en Padua, donde ingresó en la Orden de Predicadores en 1223, esta orden de Santo Domingo de Guzmán, los dominicos. Después de haber enseñado teología en Colonia y otros lugares, recibió el doctorado en París en 1245, había estudiado teología y también filosofía, tuvo ahí a Santo Tomás de Aquino entre sus discípulos de 1245 a 1248. En este último año regresó a Colonia, acompañado por Tomás, para establecer allí la Casa de Estudios Dominicana. Su obra puramente intelectual se vio interrumpida por tareas administrativas que le fueron encomendadas, siendo un filósofo totalmente a través del estudio de la parte de la experiencia de la emperella, de un conocimiento, se podría decir, inferior y un conocimiento superior, que ahorita lo vamos a ver. También el propio Alberto Magno le dio prioridad al conocimiento inferior, es decir, la razón limitada de la misma filosofía. Por eso las autoridades requirieron de su apoyo para hacerse cargo de los novicios del monasterio y también de algunos, se podría decir, algunos aspectos de pastoral social. Su obra puramente intelectual, como les había comentado, se fue desarrollando a través de la parte teológica y la parte filosófica. En 1254 a 1257 fue provincial de la provincia de Germania y desde 1260 hasta 1262 obispo de Ratisbona. También ocuparon su tiempo visita a Roma y la predicación de una cruzada en Bohemia, pero parece ser que eligió Colonia como lugar habitual de residencia. Desde Colonia partió para París en 1277 con la finalidad de defender las opiniones de Tomás de Aquino. Muerto en 1274, vemos muy bien que es su discípulo, el más brillante, Santo Tomás de Aquino, el buey mudo, muere antes que su propio maestro. Se cuenta que el propio San Alberto Magno, cuando estaba celebrando la Eucaristía, uno de los sacramentos dentro de la fe católica, lloraba amargamente, que eso le hacía recordar a su joven discípulo que murió, muy joven, que lo vamos a ver más adelante, la
cinco vías de la existencia de Dios para Santo Tomás de Aquino. Eh, Fue en Colonia donde murió el 15 de noviembre de 1280. Prácticamente la búsqueda de Alberto Magno a través de la verdad siempre es una sed mm, que todos buscamos, queremos conocer la verdad, pero la verdad también llega un momento que lastima. La verdad también expone al sujeto y causa problemas. Por eso es importante mencionar que la misma filosofía no está ajena al concepto de la fe. Esa ha sido mi argumentación como filósofo. La fe da respuesta, la filosofía causa dudas y está constituido de esa forma desde el punto de vista y pues a raíz de todo eso se ha ido transformando el punto de vista de la misma filosofía. Pues bien, vamos a ver sus obras. Ese es a grandes rasgos lo que fue San Alberto Magno, el doctor de teología y filósofo. Vamos a ver lo siguiente, ya en sus obras. Entre sus escritos científicos más notables, hay que mencionar sobre los vegetales y las plantas, sobre los minerales y sobre los animales. Aquí vemos un estudio natural. Algo muy extraño pasaba, es decir, la mayoría de la filosofía de la Edad Media, en ese caso en el siglo XIII, no se enfocaban en seres sensibles del mundo, sino era más de la mano con la metafísica, con la teología, pero Alberto Magno hacía estudios de aspectos posibles, como es la materia, como es la parte de la naturaleza, que tanto se necesita estudiarla para comprenderla. Es claro que existe en el ser humano algo previo a él, que es la naturaleza. Entre sus obras de filosofía, recordamos la metafísica y un comentario al Liber de Causis, a la Libre de las Causas, y las paráfrasis de la ética, la física y la política de Aristóteles. Por último, entre sus escritos teológicos debemos mencionar el comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, la Summa de Creaturis y la unidad del intelecto contra los averroístas. Sabemos muy bien que el propio Averroes llegó a decir que el conocimiento, al igual que Aristóteles, llegó a decir que el conocimiento es el mismo, es para todos el conocimiento. Ahora sabemos que en temas educativos, didácticos, el conocimiento es distinto en cada una de las personas, al igual que la percepción del mundo. Por eso, cuando uno va a aprender, siempre uno debe de no perder de vista la gran diferencia que existe. Unos aprenden de forma muy distinta a los demás. Eso es importante. Por eso Alberto Magno dice, bueno, el conocimiento es distinto, al igual que la misma filosofía, cuando hacemos o realizamos el filosofar, siempre es un aspecto distinto. Tanto en sus paráfrasis de ciertas obras de Aristóteles como en sus escritos más originales, Alberto se muestra como genuino admirador de la filosofía y de la ciencia de Aristóteles, y uno de sus méritos más relevantes consiste en haber introducido el aristotelismo en el pensamiento cristiano, atrayendo la atención especulativa de su ilustre discípulo Santo Tomás de Aquino. Cuando llega Aristóteles a partir de las universidades en París, en Alemania, en España, hay cierto recelo y rechazo por la filosofía de Aristóteles, pero Alberto Magno, como todo filósofo, dice, esta filosofía es muy interesante. Precisamente cuando veamos ya la historia de Tomás de Aquino, que su familia quería que fuera benedictino, él realmente le llamaba mucho la atención a la orden de los predicadores, porque manejaban la filosofía como una herramienta para la fe, no como un rechazo. La pregunta es, ¿cómo manejamos la filosofía en este siglo XXI? ¿Como una defensa al ser humano o simplemente como una herramienta para la destrucción del ser humano? Vemos por ahí a Jean Derrida que habla de la deconstrucción. Me parece que no está utilizando correctamente la filosofía que dice Alberto Magno. Y aquí siguiendo con estas ideas, sin duda alguna, sin ninguna duda, Alberto fue el primero en conocer y utilizar a Aristóteles.
Y tampoco nos brindó una síntesis realmente original entre aristotelismo y cristianismo. Eso lo va a hacer su discípulo Tomás de Aquino. Su mérito más bien reside en haber presentado a Aristóteles como un patrimonio que era preciso asimilar y no como un autor que había que conocer para combatirlo mejor. Para Aristóteles, entre los filósofos, es aquel a quien hay que prestar mayor crédito en filosofía, como sucede con Agustín en teología. Vemos muy bien que este filósofo del siglo V, que ya lo vimos en este canal, reflexionó sobre el tema de la razón, los límites de la misma especulación racional y también el papel de la trascendencia de la fe. Impacta de forma totalmente positiva en Alberto Magno entre estos dos filósofos, uno de la patrística, Agustín, y el otro de la filosofía de oro, llamado el príncipe de los filósofos, el propio Aristóteles. Por tal motivo, Alberto se opone a cuanto combate, o mejor dicho, reniega de la filosofía de Aristóteles, pensador riguroso y supremo en lo que concierne al mundo natural. Él rechaza esas críticas que le hacen a Aristóteles. Él dice, no, hay que estudiar a Aristóteles porque nos puede ayudar mucho en nuestra fe. Claro está que muy bien comentó Clemente Alejandría en su momento que la filosofía es un don de Dios. Ya cada uno va a sacar sus propias deducciones de esta argumentación. Por lo tanto, Aristóteles y Agustín son los dos principales maestros a los que Alberto se refiere constantemente y basándose en ellos, traza la distinción entre filosofía y teología. Estas son dos ciencias específicas que se distinguen por sus propios principios de conocimiento, por el sujeto y por el objeto que tratan y por el fin que se propone. Es verdad que tanto el filósofo como el teólogo se ocupan de la existencia de Dios, pero desde perspectivas diferentes y como resultados y finalidades completamente distintos. Es importante no perder de vista, preguntarse cuál es el estudio, cuál es el objeto de estudio de la filosofía y cuál es el objeto de estudio, claro está, de la teología. A veces aquí surge también esas grandes dificultades, porque a veces hay filósofos que argumentan, y puede ser que un teólogo no esté de acuerdo, pero hay que verlo, lo está argumentando desde el punto de vista de la filosofía. Por ello es importante mencionar que ambas ciencias, que son ciencias porque tienen un camino, debe de tener cierto respeto y tampoco confundirnos, porque el que hace filosofía tiene que hacer bien la filosofía y el que hace teología lo debe de hacer también. Claro está que el objeto de estudio de la filosofía es la realidad donde está la persona particular, del día al día, de las comunidades, etcétera, etcétera. Eso es parte que entra dentro de estas obras que se enfocó el propio Alberto Magno, filosofía, teología, diferencias. No perdamos de vista, en vez de estar refutando, atacando a partir del siglo XIII, hagamos la diferencia, que eso es importante. Bien, vamos a entrar ya en sus doctrinas de este santo San Alberto Magno. Vamos a ver con el primer subtema de estas doctrinas, la distinción entre filosofía y teología. Según Alberto, las diferencias entre el conocimiento filosófico de Dios y su conocimiento teológico son por lo menos cinco. Él hace una división de cinco partes en esta diferencia, filosofía y teología. Primer punto. Las primeras consiste en que el conocimiento filosófico se avanza solo a través de la razón, mientras que con la fe se llega más allá de la razón. Vemos también ya que esto es totalmente evidente, que la vida humana es finitud. El ser humano llega un momento que deja de existir. La razón está dentro también de aspectos limitados. Por eso es la crítica que uno puede hacer, lo que se ve en este siglo XXI, cierto adoración a la ciencia, en pensar que la ciencia va a rescatar al ser humano de sus propias limitaciones, tragedias. Si la ciencia fue hecha por el ser humano, también tiene aspectos de falsificación. Muy bien lo comentó Karl Popper.
pero aquí lo menciona muy bien Alberto Magno. La fe tiene un aspecto de consuelo y también da respuestas. A veces cuando la razón se ve en ese mar de dudas, en una gran tormenta como si fuera un barco, la fe entra para decir, esto es lo que nos toca más allá del punto de vista del mundo sensible que estamos viviendo. Ese es el primer punto que dice el propio filósofo Alberto. Segundo punto, la filosofía parte de premisas que deben ser conocidas por sí mismas, es decir, inmediatamente evidente. En la fe, en cambio, existe una lumen, una luz en la razón que incide sobre la razón y le abre perspectivas que resultarían impensables de otro modo. Aquí vemos que por más esfuerzo que haga una persona, va a llegar un momento que va a existir siempre dudas, dice Alberto. Cuando una persona tiene fe, esas dudas quedan disipadas. Es lo que comenta. Vemos muy bien que toda esta filosofía cristiana católica de la Edad Media, vemos que a mayor sencillez, mayor respuestas, a mayor conocimiento, también un poco de, se podría decir, de envidia, de intolerancia, menor respuestas. Muy bien lo comentó San Agustín, que entre más se sabe, más sufren, más ignoras. Es lo que comenta Alberto. Cada uno va a sacar sus deducciones. Vamos ya con el tercer punto. La filosofía surge de la experiencia de las cosas creadas. La fe, en cambio, parte de Dios relevante. Es claro que, claro está que el propio Aristóteles habló de la propia filosofía primera, que Andrónico de Rodas le llamó metafísica. Aristóteles no, le llamó filosofía primera. Platón le llamó la segunda navegación, que es la metafísica, que es teología. Pero la filosofía da golpes. Actualmente, en este siglo XXI, ya se habla de una filosofía más, se puede decir, una filosofía aplicada de las cosas del mundo, el amor, la felicidad, la amistad, el trabajo, la desobediencia, etcétera. Un poco de filosofía más para lo humano. Pero es importante no perder de vista que siempre va a haber cabos sueltos en la filosofía. Lo dice Alberto, cada quien haga sus deducciones. Y aquí en el punto número 4 dice, la razón no nos dice que es Dios, pero la fe, dentro de ciertos límites, sí. Aquí podemos especular mucho, caer en un cierto politeísmo, animismo, panteísmo, etcétera, sobre el mundo que, es decir, si el mundo es Dios, si el sol es Dios, etcétera, pero son objetos también que van a desaparecer en un momento. Entonces, realmente, ¿cuál es el papel que podemos decir de Dios? Ya en su momento, cuando revisemos la filosofía materialista de la izquierda de hegeliana con Feuerbach, Feuerbach va a llegar a decir que el hombre ha creado a Dios. Pues me parece que el hombre es muy inteligente para ser un ser que tiene grandes cualidades. Me parece que si esas grandes cualidades no están en la vida material, pues es muy difícil que uno lo pueda imaginar. Esa es la argumentación que dice Alberto Magno. Punto último, punto 5. Dice, la filosofía constituye un procedimiento puramente teórico, mientras que la fe implica un proceso intelectivo afectivo, porque afecta la existencia del hombre en el amor de Dios. Aquí partimos de las premisas de la parte de la experiencia, la parte que también los sentidos nos pueden mentir. Hegel llegó a decir que de noche todos los gatos son pardos y eso también puede ocasionar que nos pueda mentir esas argumentaciones que el propio comenta el propio Alberto. También es importante que menciona dentro de sus doctrinas, habló también sobre los filósofos griegos y los teólogos cristianos, que pueden llegar a un consenso totalmente claro para poder involucrarse en el punto de vista de la investigación. ¿Investigar qué es? Descubrir lo que no está expuesto. La naturaleza nos brinda muchos grandes descubrimientos científicos, filosóficos, educativos, y eso es importante no perderlo de vista.
Ya en una de sus doctrinas habla sobre el interés científico que tuvo Alberto Magno. Alberto se ocupó de cuestiones científicas y no solo de problemas filosóficos y teológicos, aunque se remita a los clásicos y en particular a Aristóteles. No se limita a sintetizar los resultados de aquellos, sino que ofrece una serie de observaciones originales acerca de los vegetales, los minerales y los animales. Alberto fue uno de los escasísimos escritores medievales que se aproximaron a una efectiva observación de la naturaleza. Alberto, el hombre más culto de su época, había dado pruebas con sus obras sobre los minerales y los seres vivientes de que el espíritu científico había comenzado a recuperarse. No se puede menospreciarse para nada su figura como observador objetivo, y esta cualidad suya indica el surgimiento de una nueva tarea, de la que veremos signos más claros en sus sucesores, claro está, Tomás de Aquino. En Alberto hallamos aquella concepción mágico-astrológica que a través de él ejercerá a continuación un enorme influjo. Opuesto a la magia negra, que invoca fuerzas demoníacas, y a la magia astrológica, que pretende determinar la influencia de los astros sobre el destino humano y por lo tanto priva al hombre de su libertad. Alberto defiende la magia natural, que nos da testimonio de la infinita fuerza de la causa primera. Esa causa primera que conserva unidas todas las cosas. En cualquier caso, y presidiendo incluso de estos contenidos, lo importante reside en algunas afirmaciones de principio que Alberto Magno formula con respecto al objeto y al método de la ciencia natural. Debemos investigar, dice Alberto, qué puede suceder en cosas naturales, basándonos en las causas inherentes a la naturaleza. La ciencia no consiste en creer simplemente lo que nos ha sido dicho, sino en indagar las causas de las cosas naturales. Pueden observar que algunos han especulado, han afirmado que la Edad Media, la época de la escolástica, fue una época de oscurantismo. Eso es totalmente falso. Como pueden observar, ya se estaba dando un vestigio de ciencia, del estudio de la parte empírica. Muy bien, dice Alberto Magno, no nos quedemos con los que nos dicen, no nos quedemos con esas afirmaciones de la realidad. ¿Qué afirmaciones pueden ser? Los medios de comunicación, un gobierno, un sistema político. Indaguemos, busquemos, porque podemos descubrir mentiras, pero también verdades, dice Alberto Magno, un gran conocedor del aspecto natural, a través de esa observación que en su momento lo llevó a cabo también Aristóteles con este zoológico que puso en su liceo. Eso es importante no perderlo de vista, indagar y esas conjeturas que hagamos sean realmente verdaderas, porque la falsedad llega un momento que nos va a privar de lo más importante, que es la verdad. Muy bien, apreciable público que me sigue en este canal de filosofía, le agradezco mucho que vayamos caminando en esta época del siglo XIII. Más adelante vamos a ver ya a un filósofo ilustre, el discípulo de este gran filósofo, Santo Tomás de Aquino. Muy bien, me despido y que la pasen bien.